un abrazo, te extraño. Óyeme, Yoyo, fíjate, aquí sale al inicio del programa el nombre de Armando Capiró, número 9, y la respuesta de Andrés es: a mí no me gusta la pelota aquí ni allá. Mi único equipo... No, me interpreta. Miguel siempre me tergiversa para tirarme para los puercos. A mí no me gusta, siga. no, dije. Yo no sigo. Pero te dijiste que los Yankees era tu equipo. La pelota. Estoy con los Yankees porque el nombre me gusta, los Yankees. Y a Yoyo también. Pero nunca atendí el resultado de la película, de la pelota en Cuba. Nunca. Para tirarte para los puercos. Sí se dice. Andrés dice que a él no le gusta. No lo he seguido. Pero eso da rating, Andrés. Sí. Pero entonces somos, nos convertimos en Otaola, ¿te das cuenta? Entonces estamos fritos aquí. Vamos para allá. Dale. Yoyo, Armando Capiró. Sí, Armando Capiró es el mejor pelotero habanero que haya pasado por las series nacionales y no pienso discutirlo con nadie. Fíjate. Te pasaste papando, Andrés, vamos. Así, con absolutismo. Capiró era de esos peloteros de lo que llaman 5 herramientas, porque todo lo hacía bien en el terreno de béisbol. Y su historia es triste. Su historia es triste porque fue víctima de muchas injusticias y murió en un abandono total, en un desamparo total. Capiró, primero fue el primer bateador en disparar más de 20 jonrones en una serie nacional, 22 en el año 73, en la temporada 72-73, cuarto bate del equipo Cuba, un bateador de poder y de promedio, a pesar de su tamaño era un corredor rápido, buen defensor del jardín izquierdo y uno de los brazos más temidos. Tremendo mocho. Sí, porque además no solo por la potencia, sino por la certeza con la que disparaba a la base. Él no fue el primero en llegar a los 100 jonrones. Fue el primer bateador en llegar a 100 jonrones en las series nacionales. ¿Y qué pasa? ¿Dónde se tuerce el camino de Capiró? Primero, él se divorcia de su primera esposa y la señora, de manera malintencionada, envía una carta a Linder acusándolo de tener intenciones de desertar, lo cual era absolutamente falso, e incluso poniendo en tela de juicio su sexualidad, acusándolo de homosexual en una época en que eso en Cuba era te desaparecían. Rumor que se extendió por La Habana y dura hasta nuestros días. Muchas personas te lo dicen sin conocimiento porque lo oyeron por Radio Bemba. Entonces, él fue cuarto bate del equipo Cuba por muchos años y después de los Panamericanos de San Juan en el 79, él estaba lesionado de un tobillo, también una rodilla, y un médico le recomienda operarse. Pues le dice, mira, si no te operas, tú lo que vas a durar en la pelota es muy poco. Y entonces, él decide, informa a las autoridades deportivas de la capital cubana que él se va a someter a una operación, y el entonces presidente del Poder Popular, Oscar Fernández Mel, que también era médico de profesión, sí, le dijo, pero no, tú no te puedes operar porque eso afectaría al equipo en la serie nacional. Y él dijo, pero tengo que operar. Me dice, si tú te operas sin autorización de nosotros, tú vas a jugar más pelota. Él se operó y efectivamente lo sancionaron. Al final la sanción creo que se la levantaron, pero él juró, porque sí, era un hombre de principios, y él juró que mientras Fernández Mel fuera el alcalde de La Habana, él no volvía a jugar pelota. En el año 88 sustituyen a Fernández Mel, lo tronaron como se tronaba en aquella época, que te caías para arriba, y lo envían de embajador en Londres. En Londres. Uh-huh. Y con casi 40 años,
entonces él, fiel a su promesa, regresó a jugar una serie provincial. Yo fui a verlo, yo fui a ver el regreso de Armando Capiró al béisbol, yo fui a verlo en el estadio del Hospital Psiquiátrico, y como los grandes, en su primer turno, después de tantos años sin jugar béisbol, disparó jonrón. Entonces, tuvo una gran serie provincial con 16 jonrones, y él estaba convencido de que regresaba a las series nacionales, pero las cosas de Cuba, como son, no, compañero, hay que darle paso a los más jóvenes. Y bueno, finalmente Capiró, eso lo cuenta él mismo en su biografía escrita por Heini Figueroa, que se llama Armando Capiró, los días que definieron su vida. Después, bueno, ya él se retiró a vivir en Santiago de Las Vegas, tenía un huerto, cosechaba. En el año 2009, el 31 de diciembre del 2008 para el 2009, yo estoy pasando esperando el año nuevo en casa del Duque Hernández, y estaba ahí Agustín Marchetti, que había venido y ya, bueno, después se quedó. Y el hijo de Marchetti, que fue pitcher en series nacionales, que no fue gran pitcher, ¿no? Más por el nombre que por su calidad, me contaba que su decisión de irse de Cuba la tomó un día que estaba entrenando la preselección de Industriales, y llegó Armando Capiró en una bicicleta vendiendo aguacates. Imagínate. Y él dijo, yo no voy a hacer ni la mitad del pelotero que fue Capiró, y si Capiró terminó así, yo no voy a terminar así. Y en el primer viaje que tuvo, bueno, pues se quedó. Y eso fue, para él, dice que lo impactó mucho. En los últimos años, él estuvo aquí en el 2013, Capiró, como parte de aquel polémico viaje de veteranos de los Industriales, y ya se veía deteriorado, con un andar torpe, incluso en silla de ruedas ocasionalmente. Y los últimos años lo vivió olvidado por completo, ayudado por sus fanáticos, que todavía le quedaban fieles fanáticos, que le tiraban un salve de vez en cuando. Pero es triste que mientras hay otros peloteros, hace poco estaba viendo yo un video de Braudilio Vinén, donde él se quejaba de que no recibe atención, pero Vinén, a diferencia de Capiró, a Vinén sí le dieron a lo largo de su carrera 6 casas, 5 autos, que lo fue echando a perder, lo fue perdiendo de una u otra manera por su adicción al alcohol. El caso de Capiró es un caso de olvido total ya te digo, al mejor pelotero habanero que haya pasado por las series nacionales. Increíble historia, ¿no? Sí. Como muchas historias de grandes deportistas cubanos. El caso, yo sé que contaste una vez el caso de Rey Vicente Anglada, que jugó con Capiró, Sí. por cierto. El caso de Marchetti ni lo menciono por las razones que sabemos. Y otros muchos que, bueno, el caso de Garvey, tú lo has contado bastante. Sí, bueno, no, y campeones olímpicos que después han tenido que vender sus medallas para poder subsistir. Está el boxeador, mira, Mario Quindelán, que fue campeón olímpico de boxeo. Sí. Él pone a la venta su medalla de oro de Sydney cuando derrotó en la final al británico Amir Khan, que después llegó a ser campeón mundial profesional. Uh-huh. Y ellos coinciden en algún evento, ya retirados los dos, o mejor dicho, retirado Mario Quindelán, todavía activo Amir Khan, y le digo, pero ¿cómo tú estás vendiendo tu medalla de oro? No, porque es que necesito $5,000 para construirle una casa a mi mamá. Y Amir Khan le dijo, mira, yo te voy a dar los $5,000, yo te los voy a regalar, si tú me prometes que tú no vas a vender tu medalla, que tú me ganaste a mí, esa medalla que tú me ganaste a mí. Y le dio los $5,000, no sé si construyó la casa, si más adelante vendió su medalla, y a cada rato salen a subasta medallas de deportistas cubanos. Una curiosidad, yo desde mi ignorancia,
¿qué significa eso de un jugador de 5 herramientas? Que puede hacer bueno, dale, que le explique. Que batea con fuerza y para altos promedios, o sea, fuerza y tacto, que tiene velocidad, que es bueno a la defensiva y es bueno con el brazo, tiene buen brazo. O sea, un jugador completo. Ya. Un jugador completo es lo que le llaman 5 herramientas. Sí. Y está alguno que otro que lleva un destornillador, un martillo ahí para ver si completa las herramientas. Oye, yo antes de irte, ahora que mencionaste a Oscar Fernández Mel, cuyo penúltimo cargo fue embajador de Cuba en Londres, en Gran Bretaña, fue expulsado de Londres en el año, creo que 88, junto a aquel funcionario diplomático cubano, que era un hombre del aparato que atentó y quisieron matar en una calle en Londres a Florentino Aspellaga, el desertor de la sacaron armas en medio de la calle. Y dispararon y todo, se salvó Aspellaga de milagro. Eso fue lo que le costó fue el último tiro de gracia para Fernández Mel, que después murió también olvidado como Capiró. Así es. Oye, Yoyo, un abrazo. Yoyo, te tenemos que invitar un día para hablar de política. Y para hacer café. Y para hacer café. Un abrazo. Un gran abrazo. Un abrazo a los dos. Dale.